¿Qué tal, estimado licenciado? Es un gusto poder saludarle en esta hora. Es un placer también poder presentar este video cuyo propósito es poder enriquecer nuestro aprendizaje en el curso de geometría analítica. Así que vamos entonces a comenzar con lo preparado para esta clase en este video. Bueno, vamos a comenzar iniciando comentando que durante este video vamos a explorar los fascinantes conceptos de las rectas paralelas y perpendiculares, eh, las aplicaciones que tienen en la geometría y en muchas otras áreas de la vida cotidiana. Así que vamos entonces a entrar de lleno a la clase preparada para el día de hoy. En primer lugar, vamos a iniciar hablando sobre lo que son las rectas paralelas. Pero, ¿qué son las rectas paralelas? Vamos a definir esto de la siguiente manera. Empecemos por entender que las rectas paralelas se consideran paralelas cuando mantienen una distancia constante entre sí y nunca se cruzan, perdón, inclusive si se extienden infinitamente en ambas direcciones. Es decir que, en pocas palabras, dos rectas paralelas son aquellas que van en la misma dirección, pero sin poder tener alguna intersección o algún choque o algún cruce entre ellas. Entonces, estas rectas podrían extenderse infinitamente, pero sin cruzarse o chocarse entre sí. Por ejemplo, las rectas paralelas tienen diferentes utilidades en la vida cotidiana. En este caso, por ejemplo, este concepto es fundamental en el diseño y en la construcción de edificios, las carreteras y otros proyectos arquitectónicos. En el caso de las carreteras, por ejemplo, vemos que comúnmente, pues, las líneas rectas de una carretera van en la misma dirección, pero no se cruzan entre sí o no se chocan, ¿verdad? Eh, Ahora, por ejemplo, en el caso de un edificio, vemos que las líneas verticales van de forma paralela, pero sin cruzarse. La misma dirección, pero sin cruzarse. Bueno, pero ahora, ¿cómo identificar cuando dos rectas son paralelas? En este caso, dos rectas son paralelas si sus pendientes son iguales. Recordemos que la pendiente es la ración de cambio vertical respecto al cambio horizontal en la ecuación de la recta. Tomemos como ejemplo la siguiente ecuación. Y igual 2x más 3. Y veamos la siguiente ecuación. Y igual 2x menos 1. Si ustedes pudieron notar, en estas dos ecuaciones que acabo de mencionar, ambas tienen la misma pendiente. Y esta misma pendiente es el 2. Lo que significa que al tener la misma pendiente, nos da a entender que estas dos ecuaciones pertenecen a rectas que son paralelas. Entonces, la forma más fácil, ¿verdad? O la característica la característica más resaltante para identificar si dos rectas son paralelas es que tengan la misma pendiente. Vamos a ver en un ejemplo, ahora sí graficándolo en el plano cartesiano, donde vamos a identificar estos puntos y entonces vamos a comprobar si realmente son paralelas o son perpendiculares. Vamos a ver entonces lo siguiente. Bueno, como lo que estamos graficando o lo que vamos a mostrar o ejemplificar son rectas eh, paralelas, veamos entonces lo siguiente. Dado los siguientes puntos,
Bueno, estas son las coordenadas de estos puntos. Veamos acá. Bueno, estos son los puntos dados. Dicho sea de paso, estos ejercicios los podemos encontrar en el documento adjuntado para la guía de esta semana. Por supuesto, pues adjuntado en nuestra plataforma. Bueno, entonces, extraído este ejemplo de el documento de apoyo proporcionado en la página 204, veamos y vamos a comprobar si estos dos puntos son paralelos. Para ello, ya tenemos acá las coordenadas y ahora vamos a identificarlas. Veamos, por ejemplo, primero vamos a construir nuestro plano cartesiano. En este caso sería esto así. Ahora vamos a numerarlas, ¿verdad? Para tener una mejor, una forma más factible, ¿verdad? Para poder, localizarlo. Bien. Ahora veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Bueno, ahora sí, finalmente, pues ya tenemos acá nuestro plano cartesiano. Bueno, perdón si nos quedamos un momento en silencio, ¿verdad? Estábamos construyendo nuestro plano cartesiano. Ahora finalmente vamos a comprobar si realmente nuestros dos puntos pertenecen o formarán rectas que son paralelas. En primer lugar, vamos a iniciar ubicando los siguientes puntos. Las siguientes coordenadas del punto 1. Dice 2, 0. Quiere decir que en X es 2, pero en Y 0. Entonces, nuestro primer punto iría acá. Ahora vamos entonces a nuestro siguiente punto, que sería X0, pero en Y 2. Es decir, aquí ubicaríamos ahora el siguiente punto. Ahora vamos a ubicar los puntos o las coordenadas más bien del segundo punto, que nos dice que en X iría 3 y en Y 0. X3 y en Y 0. Ahora dice el siguiente punto, que sería 0 en X sería 0, pero en Y ahora sería 3. Ahora, finalmente vamos a trazar nuestras rectas para comprobar si realmente existe paralelismo entre entre estos dos puntos, o más bien entre estas dos rectas, ¿verdad? Más bien entre estas dos rectas. En este caso, veamos lo siguiente. Trazamos una recta acá, trazamos la otra recta acá, y comprobamos efectivamente que ambas rectas son
paralelas, ¿verdad? Porque a la hora de trazarlas o a la hora efectivamente de unirlas, nos damos cuenta que existe paralelismo entre estas, ya que van en la misma dirección, pero no se chocan o no se cruzan entre sí, ¿verdad? Ahí las tenemos, no se cruzan entre sí. Bueno, ahora vamos a hacer la ejemplificación y la explicación de lo que son las rectas perpendiculares. Primero, tenemos ahora que comenzar diciendo que las rectas perpendiculares son, valga la redundancia, son perpendiculares cuando se intersectan, formando un ángulo de 90 grados conocido como ángulo recto. Esta es la característica ahora principal de las rectas perpendiculares. A diferencia de las paralelas, que aunque de forma infinita vayan, no se cruzan entre sí, las perpendiculares sí. Y lo resaltante es que cuando estas perpendiculares se intersectan entre sí, van a formar un ángulo de 90 grados que comúnmente nosotros conocemos como ángulo recto. Entonces, de hecho, estas rectas perpendiculares también tienen una aplicación a la vida cotidiana. Por ejemplo, son claves en la medición de ángulos rectos y en la construcción de estructuras precisas, como por ejemplo, lo podemos ver en las esquinas de las puertas o en las esquinas de las pizarras o en las esquinas de las ventanas. Vemos que allí hay ángulos rectos, ¿verdad? Que prácticamente nos dan la idea de que son rectas perpendiculares las que forman estas figuras. Bueno, dos rectas son perpendiculares. Algo característico es que dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1. Por ejemplo, si una recta tiene pendiente 2, la recta perpendicular tendría pendiente -1, -1/2. Entonces, consideremos, por ejemplo, este ejemplo. Y igual 1/3, X. Y Y igual -3X. Si nosotros nos ponemos a calcular las pendientes de estas dos ecuaciones y por supuesto las multiplicamos, vamos a obtener como resultado -1, lo que confirmaría que son perpendiculares. Pero también pues queremos ejemplificar en el plano cartesiano cuando dos puntos son ahora perpendiculares. Entonces, veamos pues, para ello, los puntos que vamos a utilizar para ejemplificar esto son los siguientes. Primero vamos a construir nuestro plano cartesiano. Y vamos entonces a ir ejemplificando la localización de estas rectas en nuestro plano. Veamos. Bien. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí, pues voy a colocar los siguientes puntos.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer la localización respectiva de estos puntos en el plano cartesiano y vamos a hacer la comprobación si efectivamente estas rectas son perpendiculares, es decir, si se cruzan en algún punto y posteriormente forman algún ángulo de 90 grados o también llamado ángulo recto. Iniciamos localizando entonces las coordenadas del primer punto, que sería x3, y2. x3, y2. La siguiente coordenada de ese mismo punto sería menos 1, menos 2, o sea, en x menos 1 y en y menos 2. Veamos pues, x menos 1, y menos 2. Ahora vamos a hacer la localización respectiva de las coordenadas del siguiente punto. En este caso nos dice 2, 0, x2, y0. x2 sería acá y y0. Ahora, la siguiente coordenada es x3, y menos 1. x3, y menos 1. Iría por acá. Muy bien. Ahora, efectivamente, vamos a ver si existe una intersección como tal entre estos y si forman un ángulo recto de 90 grados. En este caso, vemos trazar ya la primera recta y vamos ahora a trazar la siguiente recta. Y efectivamente, si nos damos cuenta, si efectivamente, vamos a ver acá, si nos damos cuenta, efectivamente, en estas dos rectas que acabo de trazar, existe un cruce entre sí, es decir, existe una intersección. Entonces, vemos que acá se forma un ángulo recto que está en esta parte, acá en esta parte, ¿verdad? Entonces, efectivamente, acá vemos un ejemplo claro en el plano cartesiano sobre lo que son las rectas perpendiculares. Y bien, en este video, pues, hemos explorado los conceptos esenciales de las rectas paralelas y perpendiculares. Estos conceptos son fundamentales tanto en la geometría porque tienen diferentes aplicaciones en campos como la arquitectura, el diseño y la medición. Pues quiero invitar a que pues podamos seguir investigando y adentrándonos más en el mundo de la geometría para que podamos seguir descubriendo más conceptos, ¿verdad? Que nos permitan poder comprender aún de una mejor forma y poder enriquecer nuestro conocimiento sobre estos temas de las rectas paralelas y las rectas perpendiculares. Así que, licenciado, ha sido un gusto poder haber presentado este video, esperando que haya sido de bastante beneficio en cuanto al conocimiento y que esto pues nos pueda servir para seguir enriqueciéndonos de más y más conocimiento. Que Dios les bendiga. Cuídense.